mención, el fenómeno ovni también en todo el amplio sentido de la palabra y con toda la seriedad es una situación muy reflexiva para la aviación mundial. Hay varios protocolos en la aviación mundial a seguir en caso de encuentros de aviones con ovnis. Eso, valga la expresión, es un secreto a voces en la aviación mundial, en los mismos pilotos aviadores, en los controladores aéreos, en los técnicos de aviación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta sección que se llama Entrevistas para sentarse y escuchar, que es esta sección de entrevistas que yo hice algunas hace poco tiempo, otras hace muchísimo tiempo, que son entrevistas que fueron partes de documentales, algunas nunca vieron la luz, otras solo vieron pequeños fragmentos, y esto de alguna manera es un backstage, una forma de conocer la información y los pensamientos completos de entrevistados, expertos, testigos. Es una sección que no a todo el mundo le gusta, a quien le gusta entiendo que la disfruta mucho y por eso la sigo haciendo. Y los invito a escuchar esta entrevista nueva que es con un investigador mexicano, un gran investigador mexicano, gran amigo, que hace tiempo que quiero volver a hacer cosas con él, que se llama Claudio Mora, y que yo lo entrevisté por un caso que ya pusimos 2 entrevistas con los testigos hace un tiempo, que fue el caso del aeropuerto en Morelia, este aeropuerto que se aparecieron unas bolas flotando en la cabecera de la pista y hubo que detener el tránsito aéreo. Bueno, obviamente vamos a hablar de un montón de otros temas. Si les gusta, compartan la entrevista, suscríbanse al canal, comenten, ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir teniendo cada vez más temas. También recuerden que ahora está esta sección que se llama Encuentros Cercanos, que son entrevistas con estos grandes investigadores para conocer cómo empezaron a investigar, cómo empezaron a conocer, y por supuesto que también está La Huella OVNI, este podcast en donde respondemos preguntas. Gracias y espero que disfruten de esta entrevista. Tu nombre completo y cómo te presentas. Soy Claudio Salvador Mora Núñez, soy de profesión arquitecto y me dedico de una manera también, aparte de mi profesión profesional, objetiva, seria, a la investigación del fenómeno OVNI desde la década de los 90. Fundé también el grupo de la Esfera Azul. Háblame de este caso conocido como Aerolíneas Internacionales. ¿Cuándo fue? ¿Cuáles son las características? Así es, este caso fue en octubre del año 2002 en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Fue un caso sumamente importante, impresionante, que me atrevo a mencionar. Es de los casos más destacados del fenómeno OVNI, no solo en México, sino a nivel internacional, por la trascendencia y las características del mismo, el cual tuvo lugar un domingo alrededor de las 10 de la mañana, donde de repente el controlador aéreo del mismo aeropuerto, Emiliano Torres, le avisan el piloto de Aerolíneas Internacionales antes de despegar que se encontraba un tráfico aéreo desconocido sobre la cabecera de la pista 05 en el aeropuerto. Para esto, Emiliano Torres toma sus binoculares, observa hacia el rumbo que el piloto le está comentando y observa ese tráfico desconocido, varias esferas metálicas a corta altura del nivel del suelo, y en esto Emiliano Torres se comunica por radio con el bombero paramédico que se encontraba a cargo en ese momento de la seguridad en pista, que era Emanuel García Vega, y él menciona, Emanuel, cuando observa esto, que se comunica con él, Emiliano Torres, que observa muy cercanamente al fondo de la pista estos extraños objetos. Él se impacta, pero a la vez se preocupa, porque cabe hacer mención, estaba muy reciente el hecho lamentable de las Torres Gemelas en Nueva York, y pues había una especie de paranoia, por llamarle así, en los aeropuertos internacionales, y es de repente cuando Emanuel empieza a ver esta situación, es que empiezan a platicar por radio. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y que se me cocina yo. Creo que es un aire. El baño. No, se me cocina. El baño. Es un tanque de agua que se llena. Exactamente. El sonido, ¿no? Bueno, estábamos hablando de lo de las torres. Así es. Y entonces, como estaba muy reciente las Torres Gemelas de Nueva York, había una paranoia mundial en los aeropuertos,
y una preocupación por la seguridad de los mismos. Y en esto, como Emanuel García Vega en ese momento era el bombero paramédico encargado de la seguridad en la pista. Un segundo. No lo puedo creer. Pero está limpiado. Sí, entonces esa ocasión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Morelia, cuando Emanuel García Vega, en base a la comunicación de Emiliano Torres desde la torre de control y Emanuel en pista, es que observa estas extrañas esferas metálicas sobre la cabecera 03 de la pista 05. No, pero me estabas contando Ajá. lo de la similitud o la paranoia. Así es, había una paranoia en base por los recientes acontecimientos que habían pasado en las Torres Gemelas de Nueva York, por la misma seguridad en los aeropuertos mundiales. Entonces, había, hasta el momento, tengo entendido, en base a ello, varios códigos a nivel internacional en los aeropuertos, en base a lo que pudiera suceder. Y eso lo consideraron código amarillo en Morelia, que es algo muy alto, ya el siguiente es el código rojo. Y cuando es un código amarillo, todos los responsables de la seguridad en un aeropuerto tienen que ponerse muy alerta. Entonces se activó ese código amarillo y es cuando Emanuel García Vega, que observa estas extrañas esferas, empiezan a comunicarse por radio con Emiliano Torres a la torre de control y que están observando este tipo de situación extraña. Es que, pues, de repente Emiliano Torres le da la orden al piloto de Aerolíneas Internacionales que no podía despegar hasta que no pudieran identificar ese extraño tráfico aéreo desconocido, y es cuando platica con Emanuel García Vega como bombero paramédico en la seguridad de la pista, que le informara más a detalle qué era lo que estaba observando. Emanuel García Vega refiere, platica, que ve de frente estas extrañas esferas. Él comenta que fueron entre 15 y 20 esferas metálicas que observó, alrededor cada una del tamaño de un automóvil, y que todas se estaban moviendo, que unas para arriba, unas para abajo, otras hacia algún lado, y que algunas le daban la impresión que se acercaban hacia donde estaban ellos en pista. Realmente fue algo muy cercano, pero sobre todo la cuestión de que un extraño tráfico aéreo desconocido esté dentro de un aeropuerto, que realmente detenga el mismo tráfico aéreo, es sumamente impresionante. Cabe hacer mención que cuando pasa este avistamiento, que fueron alrededor de 20 minutos, se refiere que se les hizo eterno el tiempo por la misma situación, las esferas poco a poco empiezan a alejarse hacia el rumbo de Uruapan, Michoacán. Recuerdo que Emiliano Torres comentó también que cuando él las empieza a observar alejarse por medio de los binoculares, fue una velocidad simplemente impresionante, nada visto por él en tecnología conocida por el hombre, él como experto en aviación durante muchos años, y ahí es cuando él llega a la conclusión que se encontró ante algo desconocido. ¿Qué crees que fue? Yo en lo personal considero que realmente fue algo desconocido, y por esa misma razón no puedo asegurar de qué se trate, pero de momento lo que sí puedo mencionar es que no se trató de algo conocido, no era un avión, no era un helicóptero, no era una avioneta, sobre todo por la misma seguridad y por las mismas restricciones del aeropuerto que se tenían en ese momento y que se siguen teniendo, reitero, a raíz de ese suceso de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Hay algún tipo de imagen de esto? Se indagó, se preguntó, hasta el momento se sabe que no. En eso es algo muy Mi interesante. pregunta no sale, así que de nuevo. No hay una imagen que podamos mencionar que exista, de momento por lo menos conocida, captada por alguien en fotografía o en video. Sin embargo, hay algo muy interesante. Cabe hacer mención que a los pocos días a Emiliano Torres lo contactaron de Seguridad Nacional del CISEN, donde le comunicaron que dejara de hablar del asunto, porque si continuaba platicando al respecto, que simplemente iban a pasarlo, como ellos le llamaron, a un departamento donde él no estaba psicológicamente apto para su labor, para su trabajo. En pocas palabras, que lo iban a considerar loco. Y cabe hacer mención también, a los pocos meses de esto, en febrero, a Emanuel García Vega, sin darle una justificación, le dieron las gracias y lo corrieron del trabajo del aeropuerto. ¿Por qué? Queremos pensar porque ellos dos fueron los principales testigos
de esta situación. Emanuel salió del aeropuerto, Emiliano siguió platicando afortunadamente del tema, él siguió en el aeropuerto y cabe hacer mención, en el medio de la investigación OVNI seria, objetiva, profesional, a las personas que están muy preparadas en el aspecto de la aviación como ellos y de la seguridad como Emanuel también, como bombero paramédico, se les llama testigos de élite. ¿Por qué? Porque su misma preparación les hace considerar muchas posibles explicaciones en el momento. Pero como en ese mismo momento ellos no encontraron ninguna respuesta pues, que pudiera explicar el suceso que estaban observando y que ellos realmente llegaron a esa conclusión que se encontraban ante algo desconocido, es que se llega a esa conclusión que fue precisamente eso, algo desconocido. Perfecto, justo te iba a preguntar eso. ¿Cuántos testigos calculan que vieron estos objetos? Pues hasta el momento se comenta, por ejemplo, como era un domingo, se encontraba poca gente relativamente en el aeropuerto. Parece ser que en la torre de control el único que se encontraba en la misma era Emiliano Torres y en pista eran pocos bomberos. Era el que se encontraba en ese momento a cargo de esa seguridad en pista era Emanuel García Vega. Cuando se comunican Emiliano con Emanuel, es que Emanuel llama a los demás bomberos que se encontraban en pista, todos lo ven, y él es cuando empieza pues realmente a tener esa responsabilidad, porque recuerdo también, Emanuel comentó en su momento que él estaba muy preocupado cuando empieza a ver este tipo de extrañas esferas, algunas de ellas acercándose hacia la pista, acercándose al avión. Entonces, imaginemos, si estaba reciente ese suceso de las Torres Gemelas en Nueva York y que estuviera pasando eso en ese momento y ellos como responsables de la seguridad, no solo en el aeropuerto, sino las personas del avión de aerolíneas internacionales, la posibilidad de que hubiera un choque entre estos extraños objetos de origen desconocido y el avión era muy cercana. Obviamente la labor de Emiliano Torres fue sumamente importante porque si él no hubiera detenido el despegue del avión, hubiera sido casi un hecho que este suceso hubiera sido algo trágico. ¿Qué es? ¿Existe el fenómeno OVNI? Existe como tal. Acordate que no sale mi pregunta. El fenómeno OVNI existe como tal y podemos decir que es un error mencionar cuando la palabra compuesta OVNI, por sus siglas de objeto volador no identificado, automáticamente lo asociemos con la palabra extraterrestre. ¿Por qué? Porque la palabra extraterrestre no es un sinónimo de la palabra OVNI. La palabra OVNI es eso, simple, pero a la vez contundentemente. Un objeto volador no identificado que puede tener muy variados orígenes. La hipótesis extraterrestre es una de ellas, pero sin embargo no es la única. También puede ser tecnología oculta terrestre, situaciones atmosféricas, situaciones de extraños organismos, por qué no llamarlo desconocidos hasta el momento, aéreos de nuestro planeta, y un gran etcétera. Cabe hacer mención, el fenómeno OVNI también en todo el amplio sentido de la palabra y con toda la seriedad, es una situación muy reflexiva para la aviación mundial. Hay varios protocolos en la aviación mundial a seguir en caso de encuentros de aviones con ovnis. Eso, valga la expresión, es un secreto a voces en la aviación mundial, en los mismos pilotos aviadores, en los controladores aéreos, en los técnicos de aviación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedo mencionar que sí, el fenómeno OVNI es una realidad. ¿Cuál es ese protocolo? Un protocolo, platicando con varios, como investigador, yo platicando con varios aviadores, con varios controladores aéreos, nos han comentado, ellos queriendo pasar algunas ocasiones, incluso como anónimos por lo mismo, que se dice que este protocolo, por ejemplo, si hay alguna persona que como pasajero vaya en un avión y logre videograbar o fotografiar con su teléfono celular, por decir un ejemplo, un ovni, un extraño objeto volador no identificado a través de su ventanilla en el cielo, ese mismo protocolo indica que si las azafatas o los pilotos del avión en cuestión se percatan, se dan cuenta de la situación, ellos tienen el derecho, por así llamarlo, de confiscarle ese material o ese mismo equipo, ese teléfono celular a esta persona en cuestión. ¿Por qué? Porque se considera el mismo fenómeno OVNI dentro de esos protocolos que es a nivel internacional de seguridad nacional del país que se trate o incluso mundial. Realmente, obviamente, por la misma repercusión e importancia de todo esto, es algo que no se menciona abiertamente, pero es algo que muchas personas que trabajan en la aviación nos han mencionado. ¿Y es un peligro, es un riesgo? Se puede mencionar que sí. Este caso
del aeropuerto de la ciudad de Morelia en el año 2002 es una prueba de ello, que por un lado podemos decir que fue un avistamiento impresionante. Vamos de nuevo, porque no retomaste la pregunta. Okay. ¿Es un riesgo? Podemos decir que este caso del año 2002 en Morelia, Michoacán, México, realmente pudo ser un riesgo de repercusiones muy grandes, porque primeramente el avistamiento, como lo tuvieron Emiliano Torres como controlador aéreo y Emanuel García Vega como bombero paramédico en pista, de inicio pues sí, fue impresionante, fue impactante, fue espectacular, hasta se podría mencionar también, por la cercanía en que lo observaron, pero sin embargo fue también sumamente preocupante, sin llegar al extremo de una paranoia, pero sí fue preocupante, reitero, por lo siguiente, porque Emiliano Torres como responsable de los aviones al despegar y al aterrizar, si el avión de Aerolíneas Internacionales, él le hubiera dado luz verde para despegar, hubiera sido casi un hecho que este avión hubiera chocado con estos extraños objetos y estuviéramos hablando de una tragedia de proporciones inmensas. Por eso podemos mencionar que en cierta forma cuando este tipo de extraños objetos se observan muy cercanamente a los aeropuertos, también es un riesgo para los aviones. Corriéndonos de este caso en particular, hablando más en general, ¿cuáles son las pruebas? Tú recién me decías el fenómeno ovni existe. ¿Cuáles son las pruebas que nos dejan sin dudas de que el fenómeno ovni existe? Precisamente las pruebas que pueden convencernos de alguna forma de que el fenómeno ovni existe, son casos como este del aeropuerto de la ciudad de Morelia en el 2002. ¿Por qué? Porque los testigos fueron testigos de élite, personas que están preparadas, personas que conocen a fondo y a detalle los aviones y la aviación en sí misma. Y si ellos, con todos sus años de experiencia, pueden de repente observar este tipo de situaciones, que les venga a la mente ejemplos de decir, bueno, puede ser un avión, puede ser un helicóptero o simplemente un objeto conocido, pero cuando de repente sus conocimientos ya no alcanzan para explicar este extraño suceso y estos extraños avistamientos, es cuando podemos mencionar que realmente el fenómeno ovni existe como tal. Sobre todo, reitero y subrayo, cuando los testigos de élite, como en este caso los aviadores, los bomberos, los controladores aéreos, mencionan, y no solamente uno ni dos, sino varios en el mismo lugar, al mismo tiempo, del mismo suceso. Perfecto. ¿Por qué hay tantos avistamientos en América Latina? Si es que te parece que hay tantos, ¿no? Así es. Podemos mencionar que hay muchos avistamientos en América Latina. Obviamente no podemos decir de momento una respuesta concreta porque no la sabemos, pero sin embargo como hipótesis, como teorías, podemos mencionar que sea posiblemente porque en América Latina los mismos latinoamericanos, independientemente del país de que se trate, somos muy sensibles a este tipo de situaciones. Tendemos mucho, afortunadamente, muchos de nosotros a observar el cielo constantemente. Hay mucha actividad volcánica, por ejemplo, en nuestro país, México. El Popocatépetl es uno de ellos, donde recientemente se han observado muchísimos ovnis entrando y salir a través de él. Se dice también como hipótesis que estos extraños objetos están tratando de calmar al volcán para que no explote y cause una tragedia de proporciones inmensas en nuestro país. Entre muchas y muchas situaciones más. Así lo podría mencionar prácticamente en todos los países latinoamericanos. Hay una sensibilidad extraña, pero a la vez positiva de toda nuestra gente al fenómeno ovni. ¿Y qué, cómo estructuro bien la pregunta? Pero más allá de eso, ¿hay más casos en América Latina que en otras regiones del planeta? Así es. Podríamos mencionarlo así, pero también posiblemente se deba que hay más casos, entre comillas, en América Latina que en otras regiones del planeta, porque la investigación ovni se está desarrollando de una forma muy interesante, muy fuerte y muy constante. Ejemplo de ello, y que considero varios de los países de nuestra Latinoamérica ya son un ejemplo a seguir a nivel internacional. ¿Por qué? Porque varios de los gobiernos, reitero, de varios países han desclasificado su información de la investigación ovni que han hecho a nivel oficial, a nivel gubernamental y sobre todo secretamente durante varios años, durante varias décadas. Ejemplo de ello es Chile, ejemplo de ello es Ecuador, entre varios países más que son, reitero, un ejemplo a seguir. ¿Y que por qué están dando a conocer esta información? ¿Por qué están desclasificando esta información? Porque considero que ya se está llegando poco a poco el tiempo en que como humanidad,
como raza humana, estemos abriendo nuestra conciencia más allá de cualquier dogma, más allá de cualquier religión, sino con los pies en la tierra, pero a la vez con una apertura de criterio de que no somos los únicos, de que no somos los únicos en este universo, en este sistema solar, e incluso me atrevo a decir, no solo a nivel de este mundo. Hay también otras hipótesis y otras teorías de que el origen de los ovnis puede ser mundos paralelos, universos paralelos, viajes espaciotemporales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿Puedes explicar las dos? Claro. Mundos paralelos y viajes temporales. Podemos, por ejemplo, los mundos paralelos o los espacios temporales, podemos mencionarlo de alguna forma que la ciencia tradicional está avanzando en ello. ¿Por qué? Es un secreto a voces, entre comillas, por decirlo de alguna forma, el acelerador de hadrones que se está dando en Suiza de unos años recientes para acá, donde se quiere, o sea, de hadrones. El acelerador de hadrones que se está dando en Suiza de algunos años para acá, donde precisamente se está queriendo comprobar la existencia de la antimateria y que de alguna forma lo que antes era una hipótesis, una teoría, ya se está prácticamente comprobando y muchos científicos lo están aceptando, así como es el bosón de Higgs. Esto indica que de alguna forma en un futuro cercano la humanidad está buscando eso, que el viaje, por ejemplo, el viaje interestelar o el viaje en el espacio no sea como hasta el momento hay esas hipótesis, que cuáles son. La única manera, y que también es una contradicción porque realmente no se podría, es el viajar a la velocidad de la luz, sino el realmente acortar esas distancias tan inmensas y tan grandes en el universo, que también se dice, estas hipotéticas civilizaciones extraterrestres posiblemente ya dominaron esa tecnología y es por eso que ellos están viajando de sus posibles lugares de origen a nuestro planeta de ida y vuelta. Y, por ejemplo, el viaje en el espacio-tiempo también puede ser una realidad. Obviamente estoy hablando como hipótesis, de momento no puedo asegurar nada. En esto cabe hacer mención, y yo quisiera rememorar algo que mencionó el destacado ufólogo mexicano que hace poco falleció, don Pedro Ferriz Santa Cruz, en un libro que hizo que tituló La mecánica cuántica como posible respuesta al enigma de los ovnis. Eso nos dice muchísimo. Considero que en la investigación ovni tenemos que ya dar ese paso más allá. Obviamente cuenta mucho cuando hay evidencias en fotografía, cuando hay evidencias en video, análisis e investigación de campo. Pero tenemos que entrar a esa situación. Unirnos, por ejemplo, en varias situaciones o en varias profesiones incluso, donde, por ejemplo, los mismos astrónomos, que varios de ellos sean ya más flexibles, con los pies en la tierra, obviamente, sin caer en el extremo fanatismo, por llamarlo de alguna manera. Y, por ejemplo, si juntáramos a muchos astrónomos con gente de la aviación, estoy seguro que podríamos llegar a cosas muy interesantes de posibles respuestas al enigma del fenómeno ovni. Considero que ese es el futuro de la investigación ovni. La última pregunta es, ¿qué te pasa como investigador cuando te encuentras con estas historias de seres? ¿Qué hipótesis planteas? ¿Qué pueden ser? Precisamente cuando se da el fenómeno... Nicolás, espera un poquito. ¿Que deje caminar el fantasma? Dale, dale. Precisamente en el fenómeno del contactismo podemos mencionar que del un 100%, por decir un ejemplo, me atrevo a decir en lo personal, el 90% puede ser explicable, puede ser una patología psicológica de las personas que lo están imaginando, que posiblemente lo están inventando para llamar la atención, pero sin embargo, del restante 10% sí hay casos sumamente interesantes que hasta el momento no tienen respuesta y que nos pueden llevar a pensar que realmente tuvieron un contacto con extrañas entidades que posiblemente no son de este mundo. Ejemplo de ellos, contactos que pueden ser los más comunes, entre comillas, o más conocidos por todos, que son de alguna manera positivos o que dejan algún tipo de mensaje o enseñanza, o también las muy conocidas abducciones, estos extraños contactos que solamente los testigos pueden referir a veces por extrañas marcas en sus cuerpos o que solo pueden recordarlos por medio de la hipnosis. Esto de momento pudiera mencionar que es algo muy interesante en el tema y que cabe hacer mención. Como investigador he observado algo al respecto. Cuando un contactado o un supuesto contactado es auténtico, son los que precisamente quieren llamar menos la atención, quieren salir públicamente menos e incluso anónimamente.
podemos mencionar que son los auténticos contactados. Pero los pseudo contactados o que están mintiendo precisamente es porque tienen una necesidad de atención pública en base a su ego, en base a su orgullo, y ahí podemos tomar ese parámetro para ver cuándo es verdad y cuándo es falso. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.